Hola a todos, entonces vamos a platicar de las etiquetas de bloques, así como de los tipos de información. Entonces esta sesión va a tener dos objetivos bastante importantes. En primer lugar van a aplicar las reglas, vamos a señalar las reglas para crear etiquetas que identifiquen los bloques de un mapa de información y en segundo lugar, los 7 tipos básicos de información. Entonces vamos a hablar de las reglas para etiquetar bloques y de los 7 tipos básicos de información. Enseguida les voy a señalar, les voy a presentar una ventana en la que vamos a establecer precisamente lo que vamos a manejar. Las reglas para etiquetar bloques, vamos a tener ahí una visión general, las reglas, y vamos a hablar de 3 formas en las que vamos a poder etiquetarlos. Las etiquetas independientes del tema, las etiquetas específicas del tema y las etiquetas combinadas. Ahí les voy a platicar rápidamente de qué se va a tratar cada uno de estas reglas. Y después vamos a hablar de los 7 tipos básicos de información. Vamos a hacer una visión general al respecto y después pues ya tocaremos estos tipos básicos de información que los podemos señalar como procedimiento, proceso, estructura, concepto, principio, hecho y clasificación. Así es como vamos a señalar cada uno de estos tipos básicos de información. ¿Sí me explico? Bien, como les había señalado, hay 3 clases de etiquetas de bloque, que son las etiquetas independientes del tema, las específicas del tema y las combinadas. Una idea clave de este método que hemos estado platicando del mapeo de información va a consistir en comenzar a bosquejar cada uno de los bloques sin preocuparnos al principio por etiquetarlos o por escribir párrafos. Únicamente vamos a identificar el tipo de bloque y sus características ANOSA. O también otra idea importante es etiquetar cada bloque, pero una vez que ya lo hemos desarrollado para que el lector pueda darle una ojeada de la estructura del documento. Y ya después le vamos a colocar precisamente el nombre a la etiqueta. El propósito que le damos precisamente a las etiquetas es que debe hacer que el propósito del bloque sea inmediatamente claro para el lector. Entonces, en cuanto el lector vea la etiqueta, él podrá identificar de qué se va a tratar cada uno de los bloques. Una etiqueta nos va a contestar una pregunta clave que va a ser, ¿qué va a decir este bloque? Entonces, nos vamos a ir a estas reglas que les estaba platicando para las etiquetas. Los escritores, cuando estén creando las etiquetas para los bloques, se tienen que basar precisamente en 8 etiquetas, ¿sí? La primera es escribir las etiquetas que describan con precisión el contenido del bloque. La segunda, conservar las etiquetas cortas y concisas. La tercera, conservar un vocabulario consistente, término precisamente de consistencia. La cuarta, usar palabras familiares para el lector. Recuerden no utilizar la jerga en las etiquetas, a excepción que ya sepamos que nuestro lector ya lo entiende, ¿verdad? Si ya es alguien especializado en el tema. En ese caso sí podemos utilizar jerga.
Bueno, creo que se había desconectado. ¿En qué parte nos quedamos? ¿En cuál de las reglas nos quedamos? Que no debemos de utilizar jerga. Jerga, ¿verdad? Sí, aquí también me pareció que nos habíamos perdido. Entonces, bueno, la quinta es evitar etiquetas graciosas, tramposas. La sexta, conservar el lenguaje apropiado al significado real y a la importancia que se le va a dar al bloque. Por ejemplo, si colocamos una etiqueta que se llame comentario, es buena para un bloque que tiene información opcional. O por ejemplo, otra como precaución o importante recordar, son etiquetas para bloques que contienen información que va a ser significativa para el lector. La séptima de las reglas es no usar frases de transición. Acuérdense que en ocasiones utilizamos estas frases de transición para dar a conocer algunas cuestiones como secundarias, ¿no? Información secundaria, como bloques así, ¿no? Que no son tan importantes. Por ejemplo, si le ponen a una etiqueta por otro lado, ¿no? Entonces, eso no es tan significativo. Eso no nos va a servir para una etiqueta. Acuérdense que tiene que tener esta consistencia, ¿no? Cuestiones como visión general, introducción, antecedentes. Estas sí son frases que sí podemos colocar, ¿no? Y la última de las reglas pueden ser que usemos preguntas o frases cuando sea apropiado. Por ejemplo, colocar ¿dónde están las respuestas? ¿No? ¿Qué ayuda está disponible? Resultados, ¿no? Cuestiones parecidas pueden ser importantes para precisamente utilizar en estas reglas que habíamos mencionado para etiquetar los bloques. ¿Quedaron claras estas 8 reglas? Bueno, cuando hay silencio, no sé si nos está fallando nuestro internet o lo que nos está fallando. Sí, profe, quedaron claras. Ah, bueno, ya apareció alguien ahí que nos hizo caso. Bien, entonces les había comentado al respecto que también vamos a hablar aparte de las reglas para etiquetar los bloques, vamos a tocar tres formas en las que podemos etiquetarlas, que son las etiquetas, las etiquetas específicas del tema, las etiquetas independientes del tema y las etiquetas combinadas. Si lo recuerdan, se los coloqué en la primera parte. Las etiquetas independientes del tema son apropiadas para bloques de información general. ¿A qué nos referimos con bloques de información general? A información que puede aplicarse a cualquier negocio, empresa, organización, tema, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un escrito de negocios, podemos colocar etiquetas independientes del tema que pueden aparecer en este tipo de comunicados. Por ejemplo, problema, antecedentes, método, solución, criterio, consecuencias, costo. Estas etiquetas pueden utilizarse casi en cualquier escrito que esté relacionado con negocios, empresas y demás, ¿no? Otro ejemplo en colocar este tipo de etiquetas que estamos llamando independientes del tema son en los manuales. Aquí les voy a presentar la ventanita donde las estoy tocando para que no se les vayan. Aquí tenemos las que pueden ser en un negocio. Estas las podemos colocar en los manuales, en cualquier manual. Definición, ejemplo, introducción y procedimiento. Estas sí pueden ser fácilmente colocadas en un manual porque van a tener este tipo de apreciaciones, ¿no? Otro ejemplo que podemos hacer para las etiquetas específicas del tema es hacer preguntas. Entonces, esta es una de las mejores maneras para crear etiquetas
independientes. Por ejemplo, si el lector tiene alguna pregunta, como cuál es el propósito o la función de X, y la pista para generar la etiqueta es el propósito de la función de X, ¿no? ¿Qué clase de información es esta? Y aquí manejamos las pistas que nos generan las etiquetas como procedimiento, proceso, estructura, concepto, principio y clasificación. ¿Cómo puedo utilizar esta información? Esta es la pregunta del lector y aquí están las etiquetas que nos pueden generar las respuestas a cada una de las preguntas, ¿no? ¿Y por qué escribiría esto el autor? La etiqueta clara sería importancia, justificación, propósito u objetivo. Entonces, a eso nos referimos con que dependiendo de la pregunta del lector, la respuesta se va a transformar precisamente en la etiqueta del blog. A esto nos referimos con las etiquetas independientes, las cuales podemos utilizar en varios temas, ¿no? Como ya lo habíamos señalado. Sin embargo, otra de las clasificaciones que habíamos señalado es la etiqueta específica del tema. Una etiqueta específica del tema es un término, frase, o también puede ser una oración, que se deriva del tema, pero de un bloque en particular. Para crear etiquetas que sean específicas del tema, deben de preguntarse de qué se trata y la respuesta va a dar una posible etiqueta para el bloque. O pueden decir, o hacerse la pregunta qué dice al respecto y la respuesta también dará una etiqueta más específica precisamente que la pregunta anterior. Por ejemplo, si estamos en un curso de informática, aprovechando, para incluir etiquetas sobre el tema de capacitación para la computadora, podrían ser pertinentes unas como unidad de proceso central, lenguaje de computadora, monitor, teclado, cursor, ¿no? Podrían ser etiquetas propias precisamente para un curso o para una capacitación relacionada a la informática o a la computación y pues ya señalaríamos cada uno de estas etiquetas en el blog. Otro ejemplo sería vamos ahora a hablar de cuestiones administrativas, habilidades gerenciales, por ejemplo. Pudieran ser manejo de quejas, actitud, motivación, desarrollo profesional. Estas podrían ser etiquetas, pero dense cuenta, que estas etiquetas son específicas del tema, a diferencia de las anteriores que habíamos señalado, que eran independientes del tema, que podemos utilizar en varias situaciones, ¿verdad? Entonces, estas etiquetas específicas del tema, dense cuenta que ya están muy unidas a la jerga de estas cuestiones y de estos paradigmas relacionados precisamente a las etiquetas de bloque y al tipo de información que vamos a señalar. Y por último, vamos a tocar a las etiquetas combinadas. Estas contienen dos partes. Una etiqueta independiente del tema y una etiqueta específica del tema. Por eso, dense cuenta que ya habíamos tocado el tema de estas dos etiquetas. Y la parte correspondiente a la etiqueta independiente del tema relaciona el bloque con otro semejante para facilitar la búsqueda e indica precisamente el propósito o función. Y la correspondiente a la etiqueta específica del tema va a resaltar el contenido que se encuentra dentro del bloque. Algunos temas se dividen fácilmente en subtemas paralelos y una buena manera precisamente de presentar es crear un bloque para cada subtema y poner a los bloques etiquetas combinadas de las específicas del tema y de las independientes del tema, haciendo que la parte de las etiquetas independientes del tema indique alguna semejanza entre los bloques y la parte específica nos pueda resaltar sus diferencias, Por ejemplo, si tenemos dos etiquetas relacionadas como mercado de dinero y cuentas de ahorro, dense cuenta que le pudiéramos colocar alternativa 1, mercado de dinero, ¿no? Y alternativa 2, cuentas de ahorro.
Y la etiqueta independiente alternativa brindaría la consistencia y resalta la semejanza, entre bloques. En cambio, la etiqueta mercado de dinero o la etiqueta cuentas de ahorro va a resaltar la diferencia entre ambos. Entonces, esta etiqueta combinada, alternativa 1, mercado de dinero, la alternativa 1, dense cuenta que es la etiqueta independiente, y la específica es mercado de dinero. Pero al conjugarlas, nos va a permitir que la etiqueta sea más clara para nosotros, ¿no? Las etiquetas combinadas deben ser cortas dentro de las reglas que tenemos que adecuar. Cuando mucho, yo creo que unas 6 palabras, ¿no? Para estas reglas de las etiquetas combinadas. Y también generalmente estas etiquetas combinadas concuerdan con otras dentro del mismo mapa o mapas relacionados. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto?